Mi hermana se embarazó de mi prometido y mi familia decidió defenderla porque era la más joven, así que me vengué de la forma más cruel posible. Antes de seguir con la historia, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias y dejar tu like en el video. Mi nombre es Laura y necesito contarles lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, olviden eso. Lo peor que me hicieron, mi propia familia. 3 semanas antes de mi boda, yo era la mujer más feliz del mundo. Tenía 28 años, estaba comprometida con el hombre que había amado durante 4 años y planeaba la ceremonia de mis sueños. Todo era perfecto. El lugar ya estaba reservado, una hermosa hacienda con jardines a las afueras de la ciudad. El vestido estaba ajustado y colgado en mi armario. Se habían enviado invitaciones a 200 invitados. Mi hermana menor incluso había aceptado ser mi dama de honor, lo cual sinceramente me sorprendió porque nunca habíamos sido súper unidas. Pero pensé que tal vez esto nos acercaría. Era un jueves por la noche. Mis papás me habían invitado a cenar, lo cual no era inusual. Lo que sí era inusual era la tensión en el ambiente cuando llegué. Mi papá no podía ni mirarme a los ojos. Mi mamá no paraba de retorcerse las manos. Y mi hermana, de 23 años y usualmente tan alegre y despreocupada, estaba sentada allí con una extraña mirada desafiante. Entonces soltó la bomba. Se levantó a media cena, puso una mano sobre su vientre a un plano y anunció que estaba embarazada del bebé de mi prometido y que se habían estado acostando durante 6 meses. 6 meses. Recuerdo el sonido exacto de mi tenedor golpeando el plato. Recuerdo a mi madre ahogando un grito, pero sin decir nada para defenderme. Recuerdo a mi padre diciéndome que me calmara cuando empecé a gritar, pero sobre todo recuerdo la cara de mi hermana, completamente impávida, sin remordimiento, sin vergüenza, nada. Simplemente se quedó allí parada como si acabara de anunciar que quería de postre. Mi prometido intentó llamarme 73 veces esa noche. No contesté ni una sola vez. Mis padres seguían diciéndome que necesitábamos hablar esto como familia, y que son cosas que pasan. ¿Cosas que pasan? Mi hermana sedujo a mi prometido y se embarazó. ¿Y son cosas que pasan? ¿La peor parte? En 2 semanas mis padres se habían puesto completamente de su lado. De repente, todo se trataba de apoyar a mi hermana durante su embarazo. De alguna manera ella era la víctima. Joven. Asustada, vulnerable. No importaba que yo fuera la traicionada. No importaba que ella hubiera destruido mi vida entera sin pensarlo 2 veces. Y aquí viene la parte que todavía me da náuseas. Usaron mis planes de boda. Todos. El mismo lugar que yo había reservado y para el que había pagado anticipos. El mismo florista. El mismo servicio de banquetes. Mi madre tuvo el descaro de llamarme y preguntarme si me importaría que mi hermana los usara, ya que todo estaba arreglado y sería un desperdicio cancelar. ¿Que si me importaba? Me importaba tanto que no podía ni respirar, pero lo hicieron de todos modos. 2 meses después de la fecha en que debía ser mi boda, mi hermana caminó hacia el altar con un vestido blanco, embarazada del hijo de mi ex prometido, en el lugar que yo había elegido, con las flores que yo había seleccionado, comiendo el menú que yo había escogido. Solo 3 personas de mi familia extendida se negaron a asistir. Mi tía por parte de mi padre, mi primo y mi abuela. Todos los demás fueron. Sonrieron. Felicitaron a la feliz pareja. Publicaron fotos en redes sociales como si esto fuera normal y hermoso, y no la traición más asquerosa imaginable. Yo pasé ese día en mi departamento, sola, tomando vino y mirando el vestido de novia que seguía colgado en mi armario. El vestido que se suponía que yo usaría. La vida que se suponía que yo tendría. Mis padres seguían llamando, intentando que superara esto y fuera feliz por ellos. ¿Superarlo? Me habían robado todo y esperaban que simplemente me lo tragara y sonriera. Mi madre llegó a decir, y esto nunca lo olvidaré, que estaba siendo egoísta por hacer que el embarazo de mi hermana se tratara de mí. Ahí fue cuando me di cuenta de la verdad. Mi familia no solo permitió lo que pasó, lo aprobaron. La eligieron a ella. Eligieron a la persona que me traicionó por encima de la persona que había sido traicionada. Así que yo también tomé una decisión. Lo saqué de mi vida. Dejé de contestar sus llamadas. Los bloqueé en redes sociales. Me mudé a otra parte de la ciudad. Por primera vez en mi vida estaba completamente sola. Y, de alguna manera, eso se sentía mejor que ser parte de una familia que podía hacerme esto. Pero esta no es una historia de cómo me quedé rota. Esta es una historia sobre lo que pasó después. Y créanme, se pone mucho peor antes de mejorar. Los siguientes 3 años fueron brutales. No voy a endulzar las cosas. Pasé los primeros 6 meses en terapia 2 veces por semana, tratando de entender cómo mi familia entera pudo traicionarme de esa manera. Mi terapeuta me preguntaba si quería trabajar en el perdón. Yo le decía que quería trabajar en no pensar en ellos todos los días. Me enfoqué de lleno en mi trabajo. Me ascendieron 2 veces. Empecé a viajar por negocios. Hice nuevos amigos que no conocían mi historia y no hacían preguntas cuando les decía que no era cercana a mi familia. Construí una vida completamente nueva, ladrillo por ladrillo. Y fue agotador pero necesario. Alrededor de los 2 años algo cambió. Me desperté una mañana y me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en mi hermana o en mi ex prometido. Se sintió como poder respirar por fin después de estar bajo el agua. Ahí fue cuando lo conocí. Su nombre era Omar y nos conocimos en una conferencia en Monterrey. Él estaba allí representando a su empresa.
Había fundado su propia consultoría 5 años antes y la había convertido en algo impresionante. Terminamos sentados juntos en una cena de por networking y me hizo reír. Reír de verdad. No esa risa social educada, sino el tipo de risa que viene de un lugar genuino. Hablamos durante 4 horas esa noche. Sobre el trabajo, sobre viajes, sobre todo excepto sobre familias. Cuando me pidió mi número, casi le digo que no. No estaba lista, pero algo en sus ojos me hizo cambiar de opinión. Salimos a larga distancia durante 8 meses antes de que me pidiera que me mudara con él. Estaba aterrorizada. La última vez que había confiado en alguien por completo me había destruido, pero Omar fue paciente. Nunca me presionó. Me dejó marcar el ritmo de todo. Cuando finalmente le conté lo que pasó con mi familia, estábamos sentados en su balcón a las 2 de la mañana. Lo había estado evitando durante meses, pero él merecía saber por qué me estremecía cada vez que mencionaba a su propia hermana, por qué cambiaba de tema cada vez que surgía el tema de la familia. Esperaba que se sorprendiera o se sintiera incómodo. En lugar de eso, solo me tomó la mano y dijo, «Eso explica mucho sobre tu fuerza. Te reconstruiste a ti misma desde cero. Eso es extraordinario». Me propuso matrimonio 10 meses después de conocernos. Sin presión. Sin expectativas. Solo una pregunta simple un martes por la noche cualquiera, mientras cocinábamos la cena juntos. Por supuesto que dije que sí. Planeamos todo nosotros mismos. Sin opiniones familiares. Sin drama. Sin tradiciones que no eligiéramos. Nos casamos en Italia. Solo nosotros 2 y 12 amigos cercanos. Fue pequeño, perfecto y completamente nuestro. Usé un vestido que elegí sola. Escribimos nuestros propios votos. Lloré durante la ceremonia, pero eran lágrimas de felicidad. Les envié una invitación a mis padres. No porque quisiera que estuvieran allí, sino porque quería que vieran que había seguido adelante, que había construido algo hermoso sin ellos. No vinieron. Mi madre llamó 2 días antes de la boda y dijo que no podían abandonar a mi hermana en un momento tan difícil. Aparentemente su matrimonio ya estaba teniendo problemas y ella necesitaba su apoyo. Colgué antes de que terminara de hablar. Omar me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba mejor que bien, estaba libre. Pero la vida tiene una forma de ponerte a prueba justo cuando crees que lo tienes todo resuelto. Empezamos a intentar tener hijos unos 6 meses después de la boda. Yo tenía 31 años, Omar 35, y ambos estábamos listos. Mes tras mes no pasaba nada. Después de un año de intentarlo, fuimos a ver a un especialista. Fue entonces cuando descubrimos que tenía problemas de fertilidad. Nada catastrófico. Nada que significara que no podíamos tener hijos, pero no iba a ser fácil. El médico recomendó tratamientos, monitoreo, intervenciones. Sería costoso, agotador y emocionalmente desgastante. Omar apretó mi mano durante esa cita y le dijo al doctor que haríamos lo que fuera necesario. Empezamos los tratamientos. Inyecciones, citas, análisis, esperanza seguida de decepción, seguida de más esperanza. Fue brutal de una manera completamente diferente a lo que había pasado antes. Esto no se trataba de traición. Se trataba de desear algo desesperadamente y no tener control sobre si lo conseguirías. Durante uno de los meses más difíciles, después de otra prueba negativa, me derrumbé. Le dije a Omar que tal vez esto era un castigo por sacar a mi familia de mi vida, que tal vez no merecía ser madre, que tal vez estaba demasiado dañada. Él me miró con más intensidad de la que jamás había visto y dijo, «No te atrevas a dejar que te quiten esto también. No les des ese poder. Esto no se trata de ellos. Se trata de nosotros». Tenía razón. Esta era nuestra vida, nuestro viaje, e íbamos a luchar por él juntos. Lo que no sabía entonces era que mi antigua vida estaba a punto de regresar estrepitosamente de la peor manera posible. La llamada llegó un domingo por la tarde, 4 años después de haber cortado relación con ellos. Mi padre. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Sonaba mayor, cansado. Me preguntó si podíamos hablar en serio sobre intentar reparar a la familia. Dijo que ya había pasado suficiente tiempo, que la vida era demasiado corta para este tipo de división, que mi madre me extrañaba terriblemente. Quería colgar, pero Omar me estaba mirando y pude ver en su rostro que pensaba que al menos debería escucharlos. No por ellos, por mí. Para que no me quedara siempre con la duda del qué hubiera pasado si. Así fue como terminé aceptando una cena. Lugar neutral, ambas familias presentes. Mis padres, mi hermana y su esposo. Sí, de hecho se habían casado. Y Omar y yo. El restaurante era caro y tranquilo. El tipo de lugar donde la gente no hace escenas. Fui tan ingenua al pensar que eso nos protegería. Mi hermana apareció con sus 2 hijos. Un niño que acababa de cumplir 4 años y una niña de 2. Ambos se parecían exactamente a mi ex prometido, lo cual era como recibir una puñalada cada vez que los miraba. El niño tenía sus ojos. La niña tenía su sonrisa. Me sentí físicamente enferma. Ella se veía diferente, cansada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y había subido de peso. Su esposo. Todavía no puedo llamarlo mi ex prometido sin querer romper algo. Se veía incómodo desde el momento en que se sentaron. No podía mirarme a los ojos. Seguía mirando su plato como si pudiera salvarlo. Mis padres intentaron mantener las cosas ligeras al principio, preguntando sobre el negocio de Omar, halagando mi cabello. Plática trivial que se sentía como caminar sobre vidrios rotos. Mi hermana permaneció en silencio, controlando a sus hijos, que sorprendentemente se portaban bien. Entonces llegó el postre y todo se fue al diablo. Mi madre preguntó,
Con ese tono cuidadoso que usa la gente cuando finge que algo no tiene doble intención, si Omar y yo planeábamos tener hijos pronto. Antes de que pudiera responder, mi hermana se rió. Literalmente, se rió. Buena suerte con eso, dijo, cortando el pastel de su hijo. Escuché que estabas teniendo problemas. Qué difícil debe ser. Querer algo que no puedes tener. La mesa quedó en silencio. La mano de Omar encontró la mía debajo de la mesa, apretando tan fuerte que dolía. Disculpa, logré decir. Ella levantó la mirada, fingiendo inocencia. ¿Qué? Solo digo que debe ser difícil, especialmente a tu edad. O sea, yo me embaracé a la primera, casi con solo pensarlo. Las 3 veces, de hecho. ¿3 veces? ¿Estás embarazada de nuevo? Jadeó mi madre. Encantada. Mi hermana sonrió, colocando su mano sobre su vientre a un plano. 12 semanas. Íbamos a anunciarlo más tarde, pero sí. Otro niño. Estamos muy bendecidos. Sentí que iba a vomitar. La mandíbula de Omar estaba tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. ¡Qué maravillosa noticia!, dijo mi padre, lanzándome una mirada que claramente significaba que yo debía decir algo de apoyo. No pude. Literalmente no podía formar palabras. Mi hermana no había terminado. Se volvió hacia Omar. Debes ser tan paciente. O sea, si mi esposo no pudiera darme hijos, no sé qué haría. Pero supongo que cuando realmente amas a alguien, aguantas, ¿verdad? Fue la forma en que lo miró cuando lo dijo. La ligera sonrisa. La insinuación. Omar se puso de pie tan rápido que su silla raspó contra el suelo. Nos vamos. Ay, vamos, dijo mi hermana. Solo estaba haciendo conversación. No seas tan sensible. Mi madre me tomó del brazo. Por favor, Laura, no arruinemos la noche. Tu hermana no quiso decir nada malo. Ya sabes cómo es. Simplemente se le salen las cosas sin pensar. Esa excusa, la misma excusa que habían usado para ella toda mi vida. Algo dentro de mí se rompió. No me volví a sentar. Me quedé allí de pie, mirando a mi hermana, mirándola de verdad por primera vez en años. Y vi exactamente lo que era. No mi familia. No alguien que cometió un error. Una persona que deliberadamente destruyó mi vida y no sintió absolutamente nada al respecto. ¿Quieres hablar de sensibilidad? Dije en voz baja. Demasiado baja. Hablemos de eso. Hablemos de cómo sedujiste a mi prometido 6 meses antes de mi boda. Hablemos de cómo te embarazaste y lo anunciaste como si hubieras ganado un premio. Hablemos de cómo me robaste mi boda, mi lugar, mis planes, todo. Y nadie en esta familia dijo una sola palabra para detenerte. Laura, advirtió mi padre. No. Ya terminé de quedarme callada. Ya terminé de ser la razonable. Ya terminé de fingir que algo de esto está bien. Me volví hacia mis padres. Ustedes la eligieron. En el momento en que ella anunció ese embarazo, la eligieron. No me preguntaron si yo estaba bien. No me defendieron. Simplemente decidieron que yo debía superarlo y seguir adelante porque era más fácil que hacerla responsable a ella. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. Estábamos tratando de mantener unida a la familia, sacrificándome a mí, usando mis planes de boda para ella, esperando que yo me lo tragara y sonriera. Me reí, pero salió áspero. No mantuvieron unida a la familia. Me sacaron a mí y fingieron que era lo mismo. Mi hermana puso los ojos en blanco. Dios, ¿sigues con eso? Han pasado años. Supéralo. Superarlo, repetí. Destruiste mi vida. Me traicionaste de la peor manera posible. Y nunca te has disculpado. Ni una sola vez. Porque no estoy arrepentida, dijo con simpleza. Su esposo trató de agarrarla del brazo, pero ella se soltó. ¿Quieres saber la verdad? Él nunca fue tuyo en realidad. Si lo hubiera sido, no habría venido a mí. Los hombres no engañan a menos que no estén recibiendo lo que necesitan en casa. Omar se movió para pararse a mi lado, su presencia sólida y reconfortante. Terminamos aquí. Pero mi hermana no había acabado. Miró a Omar de arriba abajo de una manera que me erizó la piel. Sabes, si alguna vez te cansas de esperar a una mercancía dañada, ya sabes dónde encontrarme. Claramente soy muy fértil. La mesa estalló. Mi padre se puso de pie. Mi madre jadeó. El rostro de Omar se oscureció de rabia, pero antes de que nadie más pudiera hablar, me reí. Me reí de verdad, del tipo de risa que viene de un lugar sin fondo. ¿Crees que eso fue coquetear? Le dije a mi hermana. ¿Crees que eso te hace deseable? Eres patética. Me robaste a mi prometido porque no soportabas que yo tuviera algo que tú no tenías. Y ahora estás sentada aquí, embarazada de tu tercer hijo, en un matrimonio que claramente se está desmoronando, tratando de seducir a mi esposo porque por no soportas que yo sea feliz. Su esposo la miraba horrorizado. Perfecto. Que viera con quién se había casado realmente. ¿Quieres hablar de mercancía dañada? Continué. Mírate en el espejo. Tienes 27 años, atorada con un hombre que apenas te mira, criando hijos en una familia construida sobre la traición. Tu propio hijo va a crecer sabiendo que su padre engañó a su tía para estar con su madre. Esa va a ser su historia de origen. Buena suerte explicando eso. Suficiente, dijo mi padre. Pero su voz no tenía fuerza. Me volví hacia él. Tienes razón. Es suficiente. Terminé. Vine aquí esta noche porque me lo pediste. Porque una pequeña parte de mí esperaba que finalmente asumieran la responsabilidad por lo que permitieron. Pero nada ha cambiado. Ella sigue siendo la misma persona manipuladora que era hace 4 años.
Y ustedes siguen poniendo excusas por ella. Miré a su esposo. A ese hombre con el que una vez pensé que pasaría mi vida. Estaba mirando su plato, con la cara roja y en silencio. Y tú, ni siquiera tienes el valor de hablar. Has estado sentado ahí toda la noche como un niño regañado, sin defender a tu esposa, sin defenderte a ti mismo, sin hacer nada. Eres exactamente el cobarde que siempre sospeché que eras. Abrió la boca, tal vez para disculparse, tal vez para defenderse. Levanté la mano, ahórratelo, sea lo que sea que fueras a decir. No me importa. Eres irrelevante. Fuiste irrelevante desde el momento en que salí de ese departamento hace 4 años. Eres solo un mal recuerdo. Y no mereces ser nada más que eso. Agarré mi bolso. Omar ya estaba de pie, listo para irse conmigo. Esta familia está muerta para mí, dije, mirando a cada uno de ellos. No por la traición. Eventualmente podría haber perdonado eso. Sino porque ninguno de ustedes pensó que yo merecía algo mejor. Ninguno de ustedes me defendió. E incluso ahora, incluso esta noche. La siguen eligiendo a ella. Mi madre estaba llorando. Por favor, no hagas esto, Laura. Yo no estoy haciendo nada. Ustedes hicieron esto. Hace años. Yo solo lo estoy aceptando finalmente. Salimos de ese restaurante y no miré atrás. Omar condujo a casa en silencio. Cuando llegamos a nuestro departamento me derrumbé. No porque estuviera triste, porque estaba libre. Finalmente, completamente libre. Pero la libertad, aprendería, viene con su propio precio complicado. 2 semanas después de esa desastrosa cena, todavía estaba procesando todo. Omar me decía que había hecho lo correcto. Que defenderme a mí misma era saludable, que sacarlos de mi vida permanentemente estaba justificado. Pero tarde en la noche, cuando no podía dormir, repetía toda la velada y sentía esta mezcla tóxica de vindicación e ira. Necesitaba hablar de ello. Pero ya había agotado la paciencia de Omar con el tema, y mi terapeuta no podía verme hasta la próxima semana. Así que hice lo que miles de personas hacen cuando necesitan desahogarse. Me metí a internet. Encontré este grupo de apoyo para personas que lidian con distanciamiento familiar. Era anónimo, solo nombres de usuario e historias. Todos allí tenían alguna variación de trauma familiar. Leí docenas de publicaciones sobre padres narcisistas, hermanos abusivos, parientes tóxicos que habían hecho cosas imperdonables. Fue extrañamente reconfortante saber que no estaba sola, así que publiqué. Escribí la historia completa. La traición. La boda. Los 4 años de silencio. La cena. Todo. Fui cuidadosa, no usé nombres. No mencioné la ciudad específica. Mantuve los detalles lo suficientemente vagos como para que pudiera ser la historia de cualquiera. Se suponía que solo era un desahogo, una forma de sacarlo de mi sistema. El apoyo fue inmediato y abrumador. Cientos de comentarios de personas diciéndome que había hecho lo correcto, que mi familia era tóxica, que merecía algo mejor. Se sintió bien. Realmente bien. Como una validación que no me había dado cuenta de que necesitaba desesperadamente. Revisé la publicación obsesivamente durante días. Cada nuevo comentario alimentaba algo en mí que no quería examinar demasiado de cerca. 3 semanas después me llamó mi tía, la que se había negado a ir a la boda de mi hermana. Laura, dijo con cautela, necesito preguntarte algo. ¿Publicaste sobre tu hermana en internet? Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Qué? Hay una historia circulando por la ciudad. Sobre una mujer que se embarazó del prometido de su hermana y le robó la boda. Todo el mundo está hablando de eso. Los detalles son demasiado específicos. Tiene que ser sobre tu familia. Sentí que iba a vomitar. Publiqué en un grupo de apoyo anónimo. No usé nombres. ¿Cómo podría alguien? Alguien debe haber reconocido suficientes detalles y comenzó a atar cabos. Ya sabes cómo es la gente. Unen las piezas y de repente está en todas las redes sociales. Grupos de WhatsApp, por todas partes. Le ha llegado a tu hermana. Bien, dije antes de poder detenerme. Mi tía guardó silencio por un largo momento. Laura, entiendo que estés enojada. Dios sabe que tienes todo el derecho de estarlo. Pero esto va a tener consecuencias. Tenía razón. Las consecuencias comenzaron a llegar rápidamente. Mi hermana perdió su trabajo primero. Había estado trabajando en un consultorio médico local y al parecer la historia se había extendido por su lugar de trabajo como un reguero de pólvora. Su jefe la llamó, dijo algo sobre mantener la reputación profesional y no ser un buen elemento para su práctica orientada a la familia. La despidieron en menos de una semana. Luego vinieron las consecuencias sociales. La gente empezó a reconocerla en el supermercado, en la escuela de sus hijos, por la ciudad. Había pasado de ser anónima a ser notoria. La familia de su esposo dejó de hablarles. Algunos de sus amigos en pareja de repente se volvieron muy ocupados cada vez que intentaban hacer planes. Me enteré de todo esto a través de mi tía, quien lo escuchó por el teléfono descompuesto de la familia. Y yo escuché cada detalle con esta oscura satisfacción que me asustaba. Están hablando de mudarse, me dijo mi tía durante una llamada. Tu hermana no puede mostrar la cara en ningún lado sin que la gente murmure. Alguien se le acercó en la farmacia y le dijo que debería darle vergüenza. Debería haberme sentido mal. Debería haberme sentido culpable de que mi publicación anónima se hubiera convertido en una humillación pública. Pero no fue así. No realmente. Le da vergüenza, dije. Debería. Laura. No. No empieces. Ella destruyó mi vida y no sintió nada. Ahora la gente sabe qué tipo de persona es.
No es mi culpa. Es solo la verdad alcanzándola. Pero incluso mientras lo decía, algo se sentía mal. Incorrecto. ¿Había querido que enfrentara las consecuencias? Sí, pero verlo suceder, escuchar que estaba perdiendo todo, ver su vida desmoronarse como la mía lo había hecho, no se sentía tan bien como pensé que se sentiría. Omar me encontró una noche navegando en redes sociales buscando menciones de la historia, buscando el nombre de mi hermana para ver qué decía la gente de ella. ¿Qué estás haciendo?, preguntó gentilmente. Solo mirando. Has estado mirando durante horas. Se sentó a mi lado. Esto no es sano. Está perdiendo todo, dije, todavía mirando la pantalla. Su trabajo, sus amigos, su reputación. Todo. ¿Y cómo te hace sentir eso? No respondí, porque la verdad era complicada. Me sentía satischa, me sentía vindicada, pero también sentía algo más oscuro, algo que me hacía sentir incómoda conmigo misma. Me sentía poderosa de una manera que no estaba bien. Yo no puse su nombre, dije finalmente. Yo no le hice esto. Son solo las consecuencias de sus propias acciones. Omar me quitó el teléfono de las manos. Tal vez. Pero estás pasando cada momento libre viendo cómo se desarrollan esas consecuencias. Eso no es seguir adelante. Eso es obsesión. Tenía razón. Sabía que tenía razón, pero no podía parar. Mi hermana intentó demandarme. Así de desesperadas se pusieron las cosas para ella. Contrató a un abogado y presentó una demanda por difamación, alegando que había publicado mentiras sobre ella en línea que habían destruido su reputación y provocado que perdiera su trabajo. El abogado envió una carta oficial a mi dirección. De alguna manera había rastreado dónde vivía, lo cual era espeluznante en sí mismo. Omar y yo consultamos con un abogado. Leyó todo, miró mi publicación anónima y básicamente se rió. No tiene caso, dijo. Primero, nunca la nombraste. Segundo, la verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Tercero, tendría que probar que tu publicación causó directamente sus daños específicos, lo cual es casi imposible cuando fue anónima y la difusión fue orgánica. La demanda ni siquiera pasó de la presentación preliminar. El juez la desestimó. No había pruebas suficientes. Ninguna conexión directa. Caso cerrado. Cuando mi tía me lo dijo, sentí una oleada de triunfo. Había intentado ir tras de mí legalmente y había fallado. Era otra pérdida para ella. Otra victoria para mí, pero esa misma semana sucedió algo más. Algo que debería haber sido puramente alegre. Quedé embarazada. Después de 2 años de tratamientos, intentos fallidos, hormonas, decepciones, finalmente. 2 rayitas en la prueba. La miré fijamente en el baño durante 10 minutos seguidos, llorando, incapaz de creer que fuera real. Cuando se la mostré a Omar, me levantó en brazos y me dio vueltas y ambos lloramos juntos. Esto era todo lo que habíamos querido, todo por lo que habíamos luchado. Íbamos a tener un bebé. Debería haber sido la persona más feliz del mundo. En cambio, me encontré revisando obsesivamente las redes sociales en busca de actualizaciones sobre mi hermana. Se convirtió en una compulsión. Cada mañana, cada noche, a veces varias veces durante el día. Buscaba su nombre, miraba sus perfiles, leía comentarios y páginas de chismes. Necesitaba saber qué le estaba pasando. Si las cosas estaban empeorando. Si estaba sufriendo lo suficiente. Omar se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. 3 semanas después de enterarnos del embarazo, llegó a casa del trabajo y me encontró en mi computadora portátil inmersa en algún hilo de discusión sobre mi hermana. Otra vez. Cerró la computadora portátil. No de forma agresiva, pero firme. Tenemos que hablar. Conocía ese tono. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que estás embarazada de nuestro hijo y estás pasando más tiempo obsesionada con tu hermana que celebrando este milagro que se nos ha dado. No estoy obsesionada. Sí, lo estás. Revisa sus redes sociales todos los días. Varias veces al día. Estás en estos grupos de chismes, leyendo cada comentario, rastreando cada consecuencia. Estás consumida viendo cómo se desmorona su vida. Se lo merece, dije a la defensiva. Tal vez, probablemente. Pero ese no es el punto. Se sentó a mi lado. El punto es que ella sigue controlando tu vida. La sacaste de tu vida hace 4 años, pero está más presente ahora que nunca porque no puedes dejar de ver su destrucción. Eso no es justo. ¿No lo es? Me tomó la mano. Laura, estás embarazada. Vamos a tener un bebé. Se supone que este es el momento más feliz de nuestras vidas. Pero cada vez que te miro estás en tu teléfono o en tu computadora monitoreándola. Ella te está robando esta alegría y tú la estás dejando. Quería discutir, pero las lágrimas corrían por mi rostro porque sabía que tenía razón. Solo necesito saber que está enfrentando las consecuencias, susurré. Después de todo lo que hizo, necesito saber que está sufriendo como yo sufrí. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa después de que haya sufrido lo suficiente? ¿Eso arreglará lo que te quitó? ¿Te devolverá esos 4 años? ¿Eso te hará feliz? No pude responder. Me atrajo hacia sus brazos. Estás embarazada de nuestro hijo, Laura. Y estoy aterrorizado de que cuando nazca, vas a estar tan ocupada mirándola a ella que te perderás de estar presente para él. Eso me golpeó como un balde de agua fría. La idea de sostener a mi bebé mientras revisaba en secreto mi teléfono para ver si mi hermana seguía sufriendo. Me hizo sentir enferma. No sé cómo parar, admití. Lo sé. Pero tienes que intentarlo. Porque esta obsesión no es justicia. No es sanación. Es solo otra forma de dejar que ella te controle. Esa noche me quedé despierta pensando en lo que había dicho.
Pensé en mi hermana perdiendo su trabajo, siendo objeto de chismes, luchando. Y pensé en la satisfacción que había sentido al enterarme. Esa satisfacción oscura y fea que estaba carcomiendo a la persona que quería ser. Había pasado 4 años construyendo una nueva vida. Había encontrado el amor, me había casado. Finalmente estaba embarazada. Tenía todo lo que siempre había querido, pero no podía disfrutarlo porque estaba demasiado ocupada asegurándome de que ella fuera miserable. Omar tenía razón. Ella seguía controlándome, solo que de una manera diferente. Pero saber algo y cambiarlo son dos cosas muy diferentes. Pasaron 3 años. 3 años de noche sin dormir. Primeras palabras, zapatitos diminutos y todo lo que conlleva ser madre. Mi hijo nació sano, 8 libras, casi 3.6 kilos, cabello oscuro, los ojos de Omar. Y era perfecto, absolutamente perfecto. Había mejorado. No del todo. Todavía, ocasionalmente, me encontraba preguntándome por mi hermana. Todavía tenía momentos en los que quería comprobar su caída, pero las palabras de Omar se me habían quedado grabadas. Me concentré en mi bebé, en mi matrimonio, en construir este nuevo capítulo de mi vida. Pensé que lo había superado. Realmente lo pensé. Entonces lo vi. Estaba en el supermercado con mi hijo en el carrito. Tenía 3 años ahora, parloteando sobre todo lo que veía, cuando di la vuelta en un pasillo y me congelé. Mi sobrino. El niño de 4 años que había visto en esa desastrosa cena años atrás. Era mayor ahora, obviamente, alrededor de 7 años. Estaba con mi madre, que parecía haber envejecido una década. Debería haberme ido. Debería haberme dado la vuelta y tomado otra dirección, pero me quedé allí, parcialmente oculta por un exhibidor, observándolos. Mi madre estaba comprando marcas genéricas de todo, las opciones más baratas. Su carrito estaba lleno de productos básicos. Nada extra. Mi sobrino se veía delgado. No peligrosamente, pero como si no estuviera comiendo lo suficiente. Su ropa estaba gastada pero limpia. No me vieron. Me aseguré de ello. Pero vi a mi madre contando monedas en la caja. Vi a mi sobrino pedir un dulce y a ella tener que decir que no. Los vi irse con sus escasas compras. No debía haber hecho lo que hice después. Pero no pude evitarlo. Llamé a mi tía esa noche después de que mi hijo se durmiera. ¿Qué tan mal está?, pregunté sin preámbulos. Ella supo de inmediato a qué me refería. Suspiró. Mal. El esposo de tu hermana la dejó hace unos 6 meses. Supongo que finalmente se hartó. Tiene a los niños los fines de semana, pero paga una manutención mínima. Ella está viviendo con tus padres con los 3 niños. No puede encontrar trabajo en ningún lado. Su reputación está demasiado dañada en esta ciudad. ¿Qué está haciendo para ganar dinero? Mi tía guardó silencio por un largo momento. No quieres saberlo, Dime. Ha estado tratando de vender contenido en línea, fotos, ese tipo de contenido. No le está yendo bien. Me sentí enferma, no satisfecha. ¿Enferma? ¿Ese tipo de contenido? No voy a deletreártelo, Laura, pero sí, está desesperada. Tus padres están manteniendo a 4 personas con sus ingresos de jubilación. No es suficiente. Ella está haciendo lo que cree que tiene que hacer. Terminé la llamada sintiéndome vacía. Esto no era satisfacción. Era ver a alguien caer en espiral hacia algo oscuro y desesperado. Y saber, en algún nivel, que yo había contribuido a empujarla allí. 2 semanas después, mi tía volvió a llamar. Su voz temblaba. Se filtró, dijo. Alguien de la ciudad encontró su contenido y la reconoció. Se está extendiendo por todas partes. Las fotos están en sitios de chismes, compartiéndose en grupos locales. Todo el mundo las ha visto. Pensé que me sentiría triunfante. Esta era la humillación definitiva. Exactamente lo que una parte de mí había querido. Pero en lugar de eso no sentí nada, solo vacío. Sus hijos, continuó mi tía, con la voz quebrada. Les están haciendo por bullying. Los niños de la escuela encontraron las fotos de alguna manera. Se las están mostrando a otros niños, burlándose de ellos. Ahí fue cuando dejó de ser abstracto. Lo vi de nuevo unos días después. Mismo supermercado. Misma hora del día. Pero esta vez, mi sobrino estaba llorando. Llorando de verdad. El tipo de sollozos desesperados que provienen de un dolor profundo. Mi madre intentaba calmarlo en el estacionamiento. Pero él estaba inconsolable. Un grupo de niños de su edad señalaba y se reía desde el otro lado del estacionamiento. Es él. Su mamá es la de esas fotos. Me quedé junto a mi auto, mi propio hijo ajeno en su asiento, y vi a mi sobrino derrumbarse. Lo vi gritarles a esos niños. Vi a mi madre tratando de protegerlo. Vi a los otros padres alejar a sus hijos mientras lanzaban miradas de asco a mi madre. Mi hijo dijo algo desde su asiento de seguridad, pero no pude procesarlo. Estaba fija en esa escena. En un niño de 7 años cuya vida estaba siendo destruida por las elecciones de su madre. Por la desesperación. Por una cadena de consecuencias que se remontaba, de alguna manera, a mí. Los niños finalmente se fueron. Mi madre metió a mi sobrino en el auto. Todavía podía escuchar su llanto desde el otro lado del estacionamiento. Me subí a mi auto y conduje a casa en piloto automático. Cuando Omar llegó a casa esa noche, le conté lo que había visto. Ese niño no hizo nada malo, dije, con la voz temblando. Tiene 7 años y sus compañeros de clase han visto fotos explícitas de su madre. Va a cargar con eso el resto de su vida. Eso no es tu culpa, dijo Omar con cautela. ¿No lo es? Yo publiqué esa historia. Yo puse esto en marcha. Ella tomó sus decisiones, todas ellas, pero su hijo no. Él no eligió nada de esto.
Miré a nuestro hijo dormido. Si algo así le pasara a nuestro hijo, querría morirme. Querría quemar el mundo entero para protegerlo. Omar me abrazó. No eres responsable de sus elecciones ni de sus consecuencias. Quizás no legalmente. Quizás no directamente. Pero esa noche no pude quitarme de la cabeza la imagen de ese niño llorando en un estacionamiento por algo que yo había ayudado a desatar. Las pesadillas comenzaron aproximadamente una semana después de que vi a mi sobrino llorando en ese estacionamiento. En ellas yo era la villana, no mi hermana. Yo me observaba a mí misma desde fuera de mi cuerpo, sonriendo mientras destruía la vida de alguien. A veces era mi hermana, a veces eran sus hijos, a veces eran extraños cuyos rostros se transformaban en personas que amaba. Me despertaba jadeando, cubierta de sudor, incapaz de sacudirme la sensación de que la versión de mí en el sueño era más honesta que la de la vigilia. Omar me abrazaba cuando me despertaba así, pero dejó de preguntar sobre qué eran las pesadillas. Creo que lo sabía. Creo que ambos sabíamos que estaba procesando algo que no quería enfrentar. Entonces, una tarde mi hijo me hizo una pregunta que rompió algo dentro de mí. Estábamos coloreando juntos en la mesa de la cocina. Tenía 3 años y medio. A esa edad en la que captan todo y preguntan por todo. Había estado inusualmente callado, concentrándose en no salirse de las líneas de su dibujo. «Mami», dijo sin levantar la vista. «¿Qué es una tía?» Mi mano se congeló a medio trazo. «¿Qué? Una tía». La abuela dijo algo sobre una tía cuando estábamos en su casa la semana pasada. Estaba hablando con el abuelo. «¿Qué es?» «Mi suegra». Debía estar discutiendo algo con el padre de Omar. Mi hijo lo había oído por casualidad. «¿Es la hermana de tu mamá o de tu papá?», dije con cuidado. «¿Yo tengo una?» Debería haberle dicho la verdad. Debería haber dicho que sí, que tenía una tía que nunca había conocido, que era complicado, que tal vez algún día se lo explicaría. Pero no lo hice. «No», dije. «Tú no tienes tía». Él asintió, aceptándolo por completo y volvió a colorear. Pero yo me quedé sentada allí sintiéndome la peor persona del mundo. Le acababa de mentir a mi hijo. Le había mentido sobre algo fundamental de nuestra familia. Y la peor parte fue la facilidad con la que salió la mentira. Esa noche, después de que mi hijo se durmiera, me derrumbé. Omar me encontró llorando en el baño. Le dije que no tiene tía, le dije. Me preguntó por las tías y yo solo. Le mentí. Miré a mi hijo a la cara y le mentí. Omar guardó silencio por un largo momento. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. «Te estás convirtiendo en lo que odias». Lo miré sorprendida. «Te he observado durante 3 años», continuó, su voz suave pero firme. «Te he visto monitorear su destrucción, sentir satisfacción por su sufrimiento, convencerte a ti misma de que todo está justificado por lo que ella te hizo. Y ahora le estás mintiendo a nuestro hijo para mantener esta narrativa donde ella no existe. No estás sanando, Laura. Te estás volviendo amargada. Te estás volviendo tan tóxica como ella lo fue. Eso no es justo, ¿no lo es? Ella te lastimó, sí, terriblemente. Pero has pasado años lastimándola de vuelta, incluso si fue indirectamente. Y ahora ese dolor está empezando a afectar a nuestro hijo. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo termina la venganza y empieza la sanación?» Quería discutir, pero todo lo que dijo era verdad y ambos lo sabíamos. «No sé cómo dejarlo ir», susurré. «Lo sé, pero tienes que intentarlo, porque si no lo haces, le vas a pasar este odio a nuestro hijo. Va a crecer aprendiendo que la traición familiar es imperdonable, que la venganza está justificada, que mentir es aceptable si protege la narrativa que quieres mantener». Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Tarde. Demasiado tarde para una llamada normal. Casi no contesto. Pero algo me hizo levantar el teléfono. «Bueno». Era mi padre. «Laura», dijo, y su voz estaba destrozada. «Es tu madre. Le diagnosticaron cáncer. De páncreas. Etapa 4. El mundo se inclinó. «¿Qué? Le dan menos de 1 año, quizás 6 meses. Quería que te llamara. Quiere verte». No podía hablar. No podía pensar. «Cáncer. Terminal. 6 meses. Sé que estás enojada», continuó mi padre. «Sé que ya no tenemos una relación. Pero es tu madre. Se está muriendo. Por favor». Colgué sin responder. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Omar me estaba mirando. ¿Qué pasó? «Mi madre tiene cáncer. Terminal. Menos de 1 año». Me atrajo hacia sus brazos. No lloré. Simplemente me quedé allí, paralizada, pensando en todos los años de silencio, todos los años de ira, todos los puentes que había quemado y de los que me había convencido que estaba bien. «¿Qué se supone que debo hacer?», pregunté. «No lo sé», dijo Omar con sinceridad. «Pero sea lo que sea que decidas, tienes que vivir con ello. Si no la ves y ella muere, no puedes retractarte de eso. Y si la ves, tienes que estar preparada para lo que eso pueda significar». Pensé en la pregunta de mi hijo, en mi mentira, en mi sobrino llorando en un estacionamiento, en años de obsesión y venganza disfrazada de justicia. «Me he convertido en alguien que no reconozco», dije en voz baja. «Entonces cambia», dijo Omar con simpleza. «No es demasiado tarde, pero tiene que empezar ahora». Esa noche me quedé despierta pensando en mi madre muriendo, en mi hermana luchando, en las consecuencias y las elecciones, y en la diferencia entre justicia y crueldad, sobre si era posible sanar de la traición sin convertirte exactamente en lo que odias. No tenía respuestas,
pero por primera vez en años me estaba haciendo las preguntas correctas. Mi padre volvió a llamar 3 días después. Había estado evitando pensar en la primera llamada, reprimiéndolo, fingiendo que tenía más tiempo para decidir qué hacer. Necesitamos hablar, dijo. Tu madre quiere hacerte una petición. Me reuní con él en un café. Territorio neutral. Se veía más viejo de lo que recordaba, más delgado, más canoso, desgastado por el peso de todo lo que le había pasado a nuestra familia. Le quedan unos 6 meses, dijo sin preámbulos. Los médicos fueron claros. Es agresivo. No hay ningún tratamiento que marque la diferencia en esta etapa. Moví mi café, sin beberlo. Solo necesitaba algo que hacer con mis manos. Ella no quiere que perdones a tu hermana, continuó. Sabe que eso no es algo que pueda pedir, pero tiene una petición. Cuando llegue el momento, cuando ella fallezca, quiere que ambas estén allí. En el funeral, no quiere que la entierren con sus hijas todavía en guerra. Eso no es justo, dije de inmediato. Lo sé. Me está pidiendo que me pare junto a la persona que destruyó mi vida. Que finja que somos una familia. Que finja el duelo mientras la persona que me traicionó está allí haciendo lo mismo. No está pidiendo una actuación, no te está pidiendo que te reconcilies. Te está pidiendo 2 horas de tu vida en las que estés en la misma habitación por ella. Eso es todo. Me reí con amargura. ¿Eso es todo? Papá, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Sí la tengo, dijo en voz baja. Sé lo que hizo. Sé que lo manejamos mal. Sé que la elegimos a ella cuando deberíamos haberlas apoyado a ambas de manera diferente. Lo sé todo. Pero esto no se trata de reescribir la historia. Se trata de darle paz a tu madre antes de que muera. ¿Y qué hay de mi paz? Cuando la consigo yo. No tuvo respuesta para eso. Esa noche, Omar y yo tuvimos la conversación más larga que habíamos tenido en meses. Le conté sobre la petición de mi padre, sobre el funeral, sobre la posición imposible en la que estaba. Si no vas, te arrepentirás, dijo Omar. No por ellos, por ti. Pasarás el resto de tu vida preguntándote si tomaste la decisión correcta. ¿Y si voy? Si me paro allí junto a ella y tengo que verla llorar y fingir ser la hija afligida, entonces sabrás que hiciste todo lo que pudiste. Sabrás que le diste a tu madre lo que te pidió en sus últimos días. Odio esto, dije. Odio que me esté poniendo esto a mí. Que tenga que elegir entre mi propio dolor y su paz. Lo sé. Pero esa es la elección. Y solo tú puedes tomarla. Al día siguiente hice algo que debería haber hecho años atrás. Hice una cita con una terapeuta. No la que había visto después de la traición inicial. Una nueva. Alguien que pudiera ayudarme a procesar este nuevo infierno. Su consulta era tranquila. Colores neutros, iluminación suave. Una caja de pañuelos estratégicamente colocada. Le conté todo, la traición, la boda, los años de silencio, la cena, la publicación que se filtró, la caída de mi hermana, mi sobrino llorando, las pesadillas, la mentira a mi hijo. Y ahora esta petición imposible. Escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionales. ¿Qué quieres?, preguntó cuando terminé. No lo sé. Eso no es verdad. Puede que no quieras admitirlo. Pero en algún lugar adentro, sabes lo que quieres. Guardé silencio por un largo tiempo. Quiero que deje de doler, quiero poder pensar en mi familia sin sentir esta ira. Quiero que mi hijo crezca sin heredar esta oscuridad. Quiero liberarme de ella, de todos ellos. ¿Y crees que ver a tu madre antes de que muera te dará eso? No lo sé. Tal vez. O tal vez solo dolerá más. No hay una respuesta correcta aquí, dijo la terapeuta con amabilidad. Pero considera esto. ¿Qué te atormentará más? ¿Ir y arriesgarte al dolor? ¿O no ir y vivir con esa pregunta para siempre? Esa noche me senté y le escribí una carta a mi hermana. No sé por qué. No planeaba enviarla. Pero necesitaba sacar las palabras. Escribí sobre la traición, sobre cómo me había destruido, sobre los años de ira y obsesión, sobre ver su vida desmoronarse y sentirme satisfecha. Luego sentirme enferma por esa satisfacción, sobre ver a su hijo llorar y darme cuenta de que la venganza no sana nada. Solo crea más dolor. Escribí que no la perdonaba, que tal vez nunca la perdonaría, pero que estaba cansada. Cansada de odiarla, cansada de verla sufrir, cansada de dejar que lo que hizo controlara toda mi existencia. Sellé la carta y la puse en el cajón de mi escritorio. No sabía si alguna vez la enviaría, pero escribirla se sintió como algo. 3 días después llamé a mi padre. La veré, dije. Mamá, la visitaré en el hospital, pero lo hago por mí, no por ti, ni por ella, ni por alguna fantasía de reunión familiar. Lo hago porque necesito saber que hice todo lo que pude antes de que sea demasiado tarde. Gracias, dijo, con la voz quebrada. No prometo nada más allá de esa visita. No prometo que iré al funeral. No prometo que volveré a hablar contigo o con mi hermana después de esto. Solo prometo esta única visita. Eso es todo lo que pedimos. Pero ambos sabíamos que no era verdad. Esta única visita llevaría a más peticiones, más presión, más emociones complicadas. Pero me ocuparía de eso cuando llegara. Por ahora, estaba dando un paso. Solo uno. No por ellos, por mí. El hospital olía antiséptico y desesperación. Había estado en hospitales antes. Para el nacimiento de mi hijo. Para citas de rutina. Pero esto se sentía diferente. Más pesado. Como si el propio edificio supiera por qué la gente venía aquí y estuviera de luto con ellos. Se suponía que me encontraría con mi padre en el vestíbulo a las 2 en punto. Él me llevaría a la habitación de mi madre. Visita controlada. Tiempo limitado. Sin drama.
Ese era el plan. Pero los planes nunca salen como crees que lo harán. Llegué temprano, ansiosa e incapaz de esperar más en casa. Omar se había ofrecido a venir conmigo, pero necesitaba hacer esto sola. Me senté en la sala de espera, mirando sin pensar mi teléfono, tratando de no pensar en lo que le diría a mi madre. Entonces oí la voz de un niño. Abuelo, tengo miedo. Levanté la vista. Mi sobrino, el de 7 años que había visto llorando en ese estacionamiento. Estaba sentado al otro lado de la sala de espera con mi padre, usando ropa que le quedaba demasiado grande. Su rostro demacrado y pálido. Junto a él estaba mi hermana. Nos vimos en el mismo momento. Sus ojos se abrieron como platos. Los míos probablemente también. Ninguna de las dos esperaba esto. Mi padre miró entre nosotras, claramente entrando en pánico por el encuentro accidental. Por un largo momento nadie se movió. Nadie habló. Solo nos miramos la una a la otra a través de la sala de espera del hospital. Años de dolor, ira y traición flotando en el aire entre nosotras. Mi hermana se veía terrible. No de una manera mezquina y satisfactoria, de una manera genuinamente preocupante. Había perdido peso. Llevaba el pelo recogido desordenadamente. Tenía ojeras tan pronunciadas que parecían moretones. Se veía derrotada. Sus otros 2 hijos no estaban allí. Probablemente con su padre durante el fin de semana. Solo su hijo mayor. El que nació de mi traición. Sentado allí, aterrorizado por su abuela moribunda. Y entonces él me miró. Me miró de verdad. Vi el reconocimiento en sus ojos. La forma en que los niños procesan nueva información examinando rostros. Papá, dijo en voz baja, tirando de la manga de mi padre. ¿Quién es esa señora? El rostro de mi padre se puso pálido. Esa es. Tú eres mi tía, dijo el niño de repente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Verdad? Te pareces a mi mamá. Y el abuelo habla a veces de 2 hijas. La sala de espera quedó en silencio. Mi hermana tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mi padre parecía querer desaparecer. Y yo me quedé allí, congelada, mirando a este niño que acababa de darse cuenta de que tenía una tía de cuya existencia no sabía. ¿Sí? Dije finalmente. Mi voz apenas un susurro. Soy tu tía. ¿Por qué no te había conocido antes? Era una pregunta tan simple. Una pregunta tan inocente. Y no había una buena respuesta. Y es complicado lograr decir. ¿Tú y mi mamá se pelearon? Mi hermana emitió un sonido. Algo entre un sollozo y un jadeo. Se levantó abruptamente. Necesito aire. Prácticamente corrió hacia el pasillo, con los hombros temblando. Mi padre empezó a seguirla, pero se detuvo, luciendo dividido entre su hija y su nieto. El niño parecía confundido y asustado. ¿Dije algo malo? No, dije rápidamente. No dijiste nada malo. Debería haberme ido. Debería haberme alejado. Pero me encontré sentándome a su lado en su lugar. Tu abuela está muy enferma, dije amablemente. Eso es aterrador para todos. Tu mamá está molesta por eso, no por ti. ¿Se va a morir? La franqueza de los niños. Sí, dije honestamente. Probablemente pronto. Se quedó callado, procesando esto. Luego, ¿tú también estás molesta? Sí. Muy molesta. Aunque tú y mi mamá se pelearon, incluso así. Él asintió como si esto tuviera sentido en su lógica infantil. A veces me peleo con mi hermano, pero todavía lo quiero. La simplicidad de eso. La inocencia. No tenía idea de la magnitud de lo que había pasado entre su madre y yo. Para él, era solo una pelea entre hermanas que había durado demasiado. Eso es muy sabio, dije. Mi hermana regresó entonces. Se había limpiado la cara, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Me vio sentada con su hijo y se detuvo, como si no estuviera segura de si debía intervenir. Mamá, dijo el niño. Esta es mi tía. Se llama. Me miró, dándose cuenta de que no lo sabía. Laura, dije. Laura, repitió. Es un bonito nombre. Mi hermana y yo cruzamos miradas. Por primera vez en 7 años nos miramos de verdad. No con ira. No con odio, solo con el peso de todo lo que nos habíamos hecho la una a la otra, todo lo que habíamos perdido, todo lo que habíamos destruido. Parecía que quería decir algo. Yo probablemente también, pero ninguna de las dos habló. Mi padre carraspeó. Su madre está preguntando por ustedes. ¿Por las dos? Las dos. Por supuesto. Este había sido el plan desde el principio, ¿no? Traernos a ambas aquí. Forzarnos a estar en el mismo espacio. Mi sister recogió su bolso. Vamos, le dijo a su hijo. Luego a mí. Ve tú primero. Yo espero. No, me oí decir, iremos juntas. No era perdón. No era reconciliación. Era solo. Agotamiento. Agotamiento de la pelea. Del odio. De cargar con este peso. Caminamos por ese pasillo del hospital una al lado de la otra, sin hablar, sin mirarnos, pero juntas. Y detrás de nosotras, mi sobrino tomó la mano de mi padre y le preguntó si la abuela querría saber que había conocido a su tía hoy. No tuve respuesta para eso. Ya no tenía respuestas para nada. Mi madre murió 2 meses después. Pacíficamente, dijeron. Aunque no estoy segura de qué significa pacíficamente cuando te estás muriendo de cáncer. La había visitado 3 veces más en esos 2 meses. Habíamos hablado de cosas pequeñas. Mi hijo. El clima. Recuerdos de cuando era joven. Nunca hablamos de la traición. Nunca hablamos de mi hermana. Simplemente existimos en el mismo espacio. Y tal vez eso fue suficiente. El funeral fue exactamente lo que esperarías.
Un servicio en la iglesia. Unas palabras de despedida que mi padre pronunció e hizo llorar a todos. Himnos. Gente que no había visto en años ofreciendo condolencias y cuidando de no mencionar el drama familiar del que definitivamente sabían. Mi hermana se sentó en el lado opuesto de la iglesia con sus 3 hijos. Habíamos hecho contacto visual una vez cuando llegué. Ella asintió. Yo asentí de vuelta. Eso fue todo. Omar se quedó cerca de mí durante todo el servicio. Una mano siempre en mi espalda o sosteniendo la mía. Mi hijo era demasiado pequeño para entender realmente lo que estaba pasando, pero estuvo callado y se portó bien, sintiendo el peso de la ocasión. En el cementerio, nos paramos en lados opuestos de la tumba mientras bajaban el ataúd. Mi padre se paró entre nosotras, física y metafóricamente, tratando de cerrar una brecha que parecía imposible. La gente pasó, dejando flores, dando el último adiós. Eventualmente, todos se fueron. Mi padre llevó a mi sobrino y a los otros niños de regreso al auto. Necesitaban usar el baño, necesitaban bocadillos, necesitaban un descanso del duelo. Omar llevó a mi hijo a mirar otras lápidas, dándome espacio, y de repente éramos solo mi hermana y yo, paradas en lados opuestos de la tumba de nuestra madre. El silencio se alargó. Pensé en alejarme. Esto no tenía que pasar. Podíamos mantener nuestra distancia, incluso en la muerte. Pero entonces ella habló. Yo lo destruí todo. Su voz era apenas audible. Lo sé. Lo he sabido durante años. No espero tu perdón. No lo merezco. La miré a través de esa tumba fresca. La miré de verdad. Tenía 30 años, pero parecía de 40. La vida había sido brutal con ella de maneras que se notaban. Yo me convertí en ti, dije, sorprendiéndome a mí misma, tratando de destruirte. Me convertí exactamente en lo que odiaba. Ella levantó la vista, confundida. Esa publicación, continué. La que se filtró. Yo la hice. Sabía lo que pasaría. Quizás no los detalles específicos, pero sabía que te lastimaría. Quería que te lastimara. Me lo merecía. Tal vez. Pero aquí está la cosa. Yo supe de las fotos. Cuando se filtraron. Me enteré antes que la mayoría de la gente. Pude haberte advertido. Pude haber intentado ayudarte a bajarlas antes de que se extendieran demasiado. Pero no lo hice. Tomé la decisión de dejar que sucediera. De dejarte sufrir. Ella estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Vi cómo perdías todo, dije. Tu trabajo. Tu reputación. Tu matrimonio. Y me sentí satisfecha. Me dije a mí misma que era justicia, pero no lo era. Era venganza. Y la peor parte es... Mi propia voz se quebró. La peor parte es que no me importó quién más saliera lastimado. Tus hijos. Tu hijo. Lo vi llorando en ese estacionamiento porque otros niños habían visto esas fotos tuyas. E incluso entonces una parte de mí pensó que te lo merecías. Me lo merecía, susurró. Pero tienes razón. Mi hijo no. Ninguno de mis hijos merece sufrir por mis errores. Nos quedamos allí, ambas llorando ahora, en lados opuestos de la tumba de nuestra madre. No te puedo perdonar, dije. Todavía no, tal vez nunca. Lo que hiciste me cambió. Rompió algo en mí que no sé si puedo arreglar, lo sé, pero no puedo seguir haciendo esto. Este odio, esta obsesión con tu destrucción, me está envenenando, está afectando mi matrimonio, a mi hijo, mi vida entera. Me he convertido en alguien que no reconozco, alguien cruel. Ella se limpió la cara. Lo siento, lo he sentido durante años, pero no sabía cómo decirlo. No pensé que tuviera el derecho de decirlo. Destruí tu vida porque estaba celosa. Y fui egoísta y estúpida, y he pasado cada día desde entonces pagando por ello. Tus hijos no deberían tener que pagar por ello también. No, no deberían, pero lo están haciendo. Mi hijo mayor ya sabe la historia. Los niños de la escuela se aseguraron de eso. Sabe que su padre estaba comprometido contigo. Sabe que soy la razón por la que no nos hablas. Tiene 7 años y carga con esa vergüenza. Pensé en mi propio hijo, en la mentira que le había dicho, en el legado de dolor que estábamos transmitiendo. Saqué la carta de mi bolso, la que había escrito hacía meses. La había estado cargando desde entonces. No estaba segura de qué hacer con ella. Esto es para ti, dije, caminando alrededor de la tumba para dársela. No sé si ayudará. No es perdón. No es reconciliación. Es solo un reconocimiento de lo que pasó. De lo que ambas nos hicimos. ¿De dónde estamos ahora? Ella la tomó con manos temblorosas. ¿Puedo leerla? Ahora no. Más tarde. Cuando estés sola. Ella asintió, sosteniendo la carta como si fuera algo frágil. Gracias. Por estar aquí hoy. Por hablar conmigo. Sé lo difícil que debe ser esto. Es difícil. Es lo más difícil que he hecho en años. Pero es necesario. ¿Te volveré a ver? ¿Después de hoy? No supe cómo responder a eso. No lo sé. Necesito tiempo. Necesito averiguar quién soy cuando no estoy consumida por la ira hacia ti. Es justo. Hizo una pausa. Tu hijo es hermoso. Lo vi en el servicio. Se parece a ti. Gracias. Tus hijos. Parecen buenos. Resilientes. Están sobreviviendo. Es todo lo que puedo manejar en este momento. Nos quedamos allí torpemente, sin saber cómo terminar esta conversación, sin saber qué venía después. Debería irme, dije finalmente. Omar está esperando. Mi hijo se estará inquietando. Claro. Laura. Se detuvo.
Tragó saliva. Gracias, por la carta, por hoy, por no odiarme tanto como deberías. Sí te odio, dije honestamente. Pero estoy tratando de no dejar que eso me defina más. Me alejé entonces. De regreso a Omar y a mi hijo. De regreso a mi vida. Mientras caminaba, la oí llorar de nuevo. Sola frente a la tumba de nuestra madre. Sosteniendo una carta que contenía años de dolor destilados en unas pocas páginas. No era sanación. No era un cierre. Pero era un primer paso hacia algo. Hacia no ser enemigas, incluso si nunca volvíamos a ser hermanas. Han pasado 3 años desde el funeral de mi madre, 3 años de distancia cuidadosamente mantenida, de sanación que ocurre tan lentamente que apenas la notas hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Nunca le conté a mi hermana sobre el dinero. Cada mes transfiero fondos a la cuenta de mi padre con instrucciones específicas, para los útiles escolares de los niños. Ropa. Actividades. Él sabe que es de mi parte. Ella no. Es más fácil así. No lo hago por ella, lo hago por esos 3 niños que no pidieron nacer en medio de este desastre. Mi hermana consiguió un trabajo unos 6 meses después del funeral. Nada glamoroso. Trabaja en un almacén haciendo inventario. Es un trabajo honesto. Vive en un pequeño departamento ahora. Sola. Los niños se quedan con ella durante la semana y con su padre los fines de semana. Por lo que me dice mi padre, está en terapia. Sesiones semanales. Trabajando en todo. Tratando de convertirse en alguien diferente. Alguien mejor. Yo también estoy en terapia. 1 vez al mes ahora. Antes eran 2 veces por semana. Hablamos sobre el perdón, sobre la sanación, sobre dejar ir la necesidad de controlarlo todo, sobre ser una mejor madre para mi hijo al no transmitirle la oscuridad de mi pasado. Mi padre vive solo en la casa en la que crecí. Es demasiado grande para él ahora, llena de recuerdos y fantasmas. Mi hermana lo visita los martes. Yo lo visito los jueves. Nunca coincidimos. Es un acuerdo tácito. Un límite que ambas respetamos. Hasta su cumpleaños. Mi padre cumplió 70 este año. Omar me convenció de que debíamos ir a la fiesta que iba a tener. Pequeña. Solo familia. Nada dramático. Casi digo que no. Pero mi hijo preguntó si íbamos a ir a ver al abuelo. Y no pude pensar en una buena razón para negarme. Llegamos a la 1 en punto. Mi hermana y sus hijos ya estaban allí. En el momento en que entré con Omar y mi hijo, todo quedó en silencio. No incómodo. Solo cuidadoso. Todos conscientes de la fragilidad del momento. Mi hermana estaba en la cocina ayudando a preparar la comida. Levantó la vista cuando entramos. Y por una fracción de segundo, vi miedo en sus ojos. Miedo de que me fuera. Miedo de que mi presencia significara conflicto. Miedo de que estuviéramos a punto de arruinar el cumpleaños de nuestro padre. La saludé con la cabeza. Ella me devolvió el saludo. Y eso fue todo. Nuestros hijos gravitaron el uno hacia el otro de inmediato, como lo hacen los niños. Mi hijo de 6 años y su hijo de 10 comenzaron a jugar con unos bloques de construcción. Sus otros 2 hijos se unieron, rieron, construyeron torres y las derribaron. Completamente ajenos a la historia que separaba a sus madres, mi hermana y yo permanecimos en lados opuestos de la habitación. No hablamos directamente, pero fuimos cordiales la una con la otra a través de nuestro padre. ¿Podrías pasarle esto a tu hermana? Dile que gracias por traer el pastel. Pequeñas interacciones mediadas, seguras. En un momento dado mi sobrino, el mayor, el que había conocido en el hospital, se me acercó. «Hola, tía Laura», dijo tímidamente. Mi corazón se encogió. «Hola, tu hijo es muy agradable. ¿Podemos ser amigos?» Miré a mi hermana. Ella nos estaba mirando, su expresión ilegible. «Sí», dije. «Pueden ser amigos». Más tarde, después del pastel, los regalos y la incómoda charla trivial, me encontré de pie en el patio trasero viendo a todos los niños jugar juntos. Mi hermana salió unos minutos después, se paró a unos 3 metros de mí y los observó también. Durante mucho tiempo, ninguna de las dos habló. Entonces ella dijo en voz baja: «Gracias». «¿Por qué?» «Por el dinero. Sé que es tuyo. Papá es terrible guardando secretos». No lo confirmé ni lo negué. «Mi terapeuta dice que necesito aceptar la ayuda sin analizar los motivos detrás de ella», continuó. «Eso es difícil para mí, pero lo estoy intentando. Así que gracias. Ha ayudado. Es para los niños, lo sé». Pero aún así, vimos a mi hijo enseñarle a su hija cómo hacer una vuelta de carro. Era terrible en eso, pero él era paciente, demostrándolo una y otra vez. «Ellos no saben», dijo mi hermana. «Sobre nosotras. Sobre todo lo que pasó. No se lo he contado. Mi hijo tampoco. Sabe que tiene una tía y primos, pero no toda la historia. Tal vez nunca necesiten saberlo. Tal vez podamos dejar que sean solo primos. Dejar que tengan lo que nosotras destruimos». Pensé en eso. En el peso de la historia familiar. En los ciclos de dolor y venganza. Sobre si era posible romper esos ciclos. «Nunca volveremos a ser hermanas», dije. «No fue cruel, solo honesto». «Lo sé. Pero tampoco tenemos que ser enemigas». Me miró entonces, me miró de verdad. «No, no tenemos que serlo. No te perdono. No sé si alguna vez lo haré. No merezco tu perdón. Pero ya no te odio. No de la forma en que lo hacía. Solo estoy cansada. Cansada de cargar con esto. Yo también». Mi hijo me llamó entonces pidiéndome que lo viera hacer algo.
Lo saludé con la mano, le dije que estaba mirando. Cuando volví a mirar, mi hermana se había acercado un poco más. No mucho. Solo lo suficiente para que estuviéramos de pie juntas en lugar de separadas. Quizás esto es suficiente, dijo en voz baja. Quizás no necesitamos ser familia en el sentido tradicional. Quizás solo podemos coexistir. Por ellos, miré a nuestros hijos jugando juntos, riendo, construyendo algo nuevo que no tenía nada que ver con lo que habíamos destruido. Quizás estuve de acuerdo. Quizás eso sea suficiente. Nos quedamos allí, en ese patio trasero. Dos mujeres que se destruyeron mutuamente y fueron destruidas a cambio. Viendo a nuestros hijos jugar en las ruinas de lo que solía ser una familia. No estábamos sanadas, no estábamos reconciliadas, no éramos hermanas, pero habíamos dejado de ser enemigas. Y por el bien de esos niños, los inocentes que merecían algo mejor que la guerra que habíamos librado, tal vez eso era suficiente. Tal vez tenía que ser suficiente, porque la alternativa, continuar el ciclo, transmitir el odio, enseñar a nuestros hijos que la traición era imperdonable y la venganza era justicia. Ese era un legado que ninguna de las dos quería dejar. Así que nos quedamos allí, juntas pero separadas, rotas pero intentándolo, no hermanas, pero no enemigas. Y en algún lugar de ese complicado punto medio tal vez había algo parecido a la paz.